La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19. Palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. La historia que tenemos delante de nosotros y la que leímos es un cuadro interesante para mostrarnos la ingratitud que se manifiesta en la mayoría de las personas. De 10 sanados, solo uno tuvo la actitud y la acción correcta de agradecer el milagro a Jesús. Muy vigente, por cierto, es esta estadística en la actualidad. Pocos son los que agradecen por las misericordias recibidas, por los favores hechos. La Biblia nos dice: ¿y los 9 dónde están? Fue la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Los 9 siguieron su rumbo, siguieron la carretera, siguieron el camino, se dirigieron ante los sacerdotes para cumplir con el procedimiento religioso de la ley mosaica, porque en ese entonces quienes eran limpiados de la lepra tenían que ir ante los sacerdotes para ser declarados limpios, para ser declarados aptos para la labor a la cual ellos fueron llamados, o para formar parte una vez más de sus familiares o de su círculo familiar. De esta manera podían incorporarse a la familia, podían incorporarse a la sociedad, sanos ya, podían hacer muchas cosas. Definitivamente sus vidas no eran las mismas, sino que fueron cambiadas por el Señor Jesucristo, cuyo autor de milagros es Cristo, y Él es el Señor de los milagros. Él sigue haciendo milagros. Él ha hecho, hace y seguirá haciendo milagros. Nuestro Señor Jesucristo. La experiencia de estos 9 leprosos sanados por la misericordia bendita del Señor nos presenta la triste tendencia del ser humano, nos presenta la triste realidad de la condición miserable, egoísta del corazón humano. ¿Y cuál es la tendencia humana? De olvidarnos de los favores recibidos de Dios. La ingratitud es la que forma parte en el corazón de muchas personas hoy en día. Hay un proverbio chino que dice: cuando bebas agua, recuerda la fuente. Hermanos amados, no podemos pasar por alto las bendiciones impartidas de Dios que nos da día a día. No podemos pasar por alto los favores y las misericordias recibidas por fe y por gracia. Los leprosos eran gente despreciada, marginada, rechazada, despreciada, angustiada.
flagelada psicológicamente, verbalmente. Los leprosos no eran bien vistos, los leprosos apestaban, los leprosos olían feo, los leprosos olían a un olor característico al huevo ovado y podrido. Era un olor nauseabundo. Los leprosos no podían estar con gente sana, con gente como su familia, o en el trabajo, o en la casa, porque aparte de que era un olor putrefacto, era una enfermedad que contagiaba. Los leprosos tenían un gran vacío en el alma. Nadie les quería a los leprosos. Los leprosos estaban asociados entre leprosos, distanciados. Los historiadores dicen y cuentan que los leprosos se anunciaban a la distancia porque de sus cuellos se descolgaba una campanilla que los anunciaba a la distancia. Y cuando alguien escuchaba esa campanita, esa campanilla a la distancia, entonces tomaba las medidas necesarias como para retraerse, como para distanciarse o para protegerse. Los leprosos morían en una condición miserable, triste, caótica. La palabra nos dice que estos vinieron al encuentro de Jesús. Habían perdido toda esperanza, habían perdido toda expectativa de que la ciencia en ese entonces les podía sanar. Era una enfermedad incurable por medios humanos. ¿Y cómo empezaba la lepra? Con una simple mancha blanca, similar a una caracha, lo que decimos y conocemos en estos términos aquí en Moyobamba. Una mancha blanca, insignificante, sencillo, pero progresivamente iba desarrollándose, progresivamente iba creciendo. Y cuando crecía esa enfermedad, la carne se podría. Y lo triste de esta enfermedad es que no había dolor. Se podía caer en pedazos la cara, la ceja o pedazos del cuerpo y el leproso no sentía. Algo similar es el pecado incrustado en nuestra mente, en nuestro corazón, cauteriza nuestra conciencia y nos hace insensibles. Ya no sentimos dolor, tristeza, aflicción, y cuando eso ha llegado, realmente la condición de la persona es una condición muy triste. Cuando hay dolor es porque hay sensibilidad. Cuando hay dolor es porque hay esperanza de que esa persona puede rehabilitarse, puede cambiar, puede ser tocado por el Espíritu Santo y puede volver y se puede reincorporar a la familia de Dios y puede servir a Dios. Pero si alguien no siente dolor después de hacer alguna falta, algún pecado, realmente la conciencia de esa persona está siendo cauterizada. Y cuando la conciencia se cauteriza en un ser humano, se vuelve insensible. Es como alguien dice en estos términos criollos, le resbala lo que le dicen, lo que le hablan, lo que le aconsejan. El leproso no sentía dolor, pero sí veía los efectos. Se empezaba a caer las cejas, se empezaba a afectar la laringe, la garganta. Los leprosos no podían hablar con facilidad y aún a voz en cuello. Los leprosos tenían ese problema y con los dedos parecía ya garras y se iba poco a poco afectándose hasta que morían en una condición triste, abandonados, lejos de sus familiares, lejos de sus seres queridos, lejos de la gente religiosa. Y ese es el destino que corrían estos 10 leprosos. Pero la Biblia nos dice que vinieron al encuentro de Jesús y Jesús les sanó. Jesús les restauró. Jesús les cambió. Jesucristo, nuestro Dios, hizo una obra divina en sus vidas y les dio un cántico nuevo. Pero no obstante, hubo ingratitud. Hoy quiero hablarles, amados hermanos, sobre la ingratitud. Quiero hablarles sobre la ingratitud. La ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Según el diccionario, ingratitud es desagradecimiento,
es el olvido o la falta de reconocimiento de los favores recibidos. Eso es ingratitud. Es no corresponder debidamente el beneficio recibido. La ingratitud es la insensibilidad a los favores recibidos. Es la amnesia del corazón, no de la mente, sino del corazón. La ingratitud es un pecado bien señalado en la Biblia. La Biblia nos habla en Romanos, el capítulo 1, versículo 21 y 22, que la ingratitud está latente en el corazón del ser humano. Dice la palabra, Romanos capítulo 1, verso 21, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué dice el texto? Que los gentiles no le dieron gloria a Dios, no le dieron gracias al Señor por los beneficios recibidos, por las bendiciones impartidas. De este pecado se libró el leproso agradecido. De este pecado se libró este hombre samaritano. De este pecado se libró este hombre que fue sanado y restaurado por la misericordia inigualable de Dios. El texto nos dice entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, no era judío, uno que no había sido instruido en la ley como tenía el privilegio el judío. El judío conocía perfectamente la ley. Ellos sabían que hay que dar gracias a Dios. En el Antiguo Testamento había un día de acción de gracias. Había un tiempo para bendecir a Dios por las obras recibidas y manifestadas de Dios. Pero no volvieron. Se olvidaron tan pronto de la misericordia de Dios. Se olvidaron del favor, de la bondad, de la misericordia del Señor. Y este samaritano volvió para glorificar al Señor. Sus amigos fueron sanos, pero este fue doblemente bendecido. La Biblia nos dice que fue sano y salvo. Y Jesús le despidió, vete en paz, tu fe te ha salvado. Hermanos amados, la gente grata, la gente agradecida es gente bendecida. Pero la gente que no agradece a Dios, no agradece las bondades de Dios, es bendecido, pero no conforme los agradecidos. Este agradecido fue doblemente bendecido, sanado y salvado, perdonado y restaurado físicamente. En cambio, los otros 9 fueron bendecidos solamente con sanidad física, sanidad divina. A ninguno de ellos Jesús les dijo, tu fe te ha salvado, excepto a este samaritano. ¿Se da cuenta, amado hermano en Cristo, que cuán importante es ser gratos con Dios? Gratos con ese trabajo que Dios te ha dado, gratos con esa esposa que Dios te ha dado, gratos con ese amigo que Dios te ha dado, gratos con el templo que Dios te permite congregar, gratos con tus líderes y pastores, gratos con la radio y la escuela, gratos con todo lo que Dios nos ha bendecido. Hermanos amados, no seamos ingratos. La ingratitud no forma parte de un corazón agradecido. El corazón agradecido enumerará las bendiciones de Dios. Pero aquí 9 de ellos se unieron, 9 de ellos dijeron, vamos y celebremos. 9 de ellos dijeron, bueno, yo tengo planes que hacer, planes que realizar, cosas que hacer, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo un negocio,
tengo una chacra que ver, tengo unos ganados que cuidar, tengo una finca que cultivar. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de darle gloria al Señor, se olvidaron de bendecir al Señor. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Recibimos la bendición de Dios, pero nos olvidamos de la obra. Recibimos la salud y recibimos la sanidad, pero nos olvidamos de ser fieles a Dios. Dios nos salva y su gracia nos restaura, pero nos olvidamos tan pronto de que esa salvación tiene un propósito en nuestra vida. Es captar más personas para Cristo, es llamar más amigos para Cristo, es evangelizar, es predicar el evangelio y conquistar más personas para el Señor. Dios espera una acción permanente de agradecimiento a sus favores y misericordias. Vamos al libro de Colosenses, por favor, y leamos lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraigado y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿En qué tenemos que abundar, hermanos? ¿En acción de qué? En acción de gracias. Colosenses capítulo 3, verso 15. Dice la palabra: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice a continuación? Sed agradecidos. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. La rebeldía y su actitud de ingratitud de Israel fue tan notorio en el Antiguo Testamento. La Biblia nos habla que el pueblo de Israel fue bendecido de una manera especial. Entre las naciones del mundo, el pueblo de Israel fue bendecido para bendecir. Dios los bendijo con agua en el desierto. Dios les bendijo con el maná en el desierto. Dios les bendijo con codornices en el desierto. Dios les bendijo con luz en el desierto. Dios les bendijo con sombra en el desierto. Porque en el día había una columna de nube, dice la Biblia, sombra para protegerlos como una sombrilla. Y de noche había un fuego delante de ellos que los alumbraba, que los protegía. No pagaban ni un céntimo de luz para nada. Pero esa gente fue ingrata. Dios les daba alimento, sosiego, bendición. Pero ellos no estaban contentos. Ellos querían carne. Y Dios les dio carne. Ellos querían las cebollas y los ajos de Egipto. Estaban descontentos. ¿Por qué no agradecían a Dios? Porque estas personas no aprendieron la sencillez y la humildad. Cuando somos humildes y sencillos, vamos a dar gracias y vamos a reconocer las bondades y las misericordias de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros los creyentes nos puede pasar eso? Nos descontentamos cuando viene una enfermedad. Nos descontentamos cuando viene una prueba. Nos descontentamos cuando alguien hace comentarios desfavorables en contra de nuestra persona. Pero ¿en qué momento le hemos dado gracias a Dios por esas pruebas? ¿En qué momento le dimos gracias a Dios por esa enfermedad y por esas aflicciones? ¿En qué momento le dijimos: Dios mío, gracias? ¿Sabe, amado hermano? Hay mucha ingratitud y tenemos que aprender a ser agradecidos. En nuestras casas, en nuestros hogares, nuestros padres nos enseñaron a ser agradecidos. Cuando nos servían los alimentos y después de la comida, después del almuerzo o el desayuno, si por algún motivo nos levantábamos de una manera improvisada sin agradecerlos, ¿y qué ha pasado contigo? Vuelve y agradece. La gratitud es tan importante. ¿Qué ha pasado? Que los creyentes del siglo XXI ya no son gratos con el Señor, sino solamente con las bendiciones. Pero cuando viene una prueba, ya no le agradecemos.
Y cuando nos viene una enfermedad, ya no le agradecemos. Hermanos, ¿por qué enfermamos los creyentes? Enfermamos por nuestra desobediencia muchas veces. Enfermamos como una prueba de parte de Dios. Enfermamos porque somos humanos y hemos quebrantado alguna norma de la naturaleza. Y la mayoría de enfermedades en el siglo XXI es por nuestra desobediencia. Porque no sabemos alimentarnos, porque no sabemos comer sanamente. Hermanos amados, tenemos que tomar conciencia porque nuestros cuerpos son moradas y templo del Espíritu Santo. Y tenemos que pensar en los días postreros, en los días venideros y no pensar solo en el presente. Y a veces decimos, esta es una prueba. O el diablo tiene la culpa, todo es el diablo. En cierta oportunidad, un hermano estaba echándole la culpa al diablo y el diablo se acerca y le dice, ¿sabes qué? Mentira, juntos lo hicimos. Porque no es asunto solo del diablo, es asunto también de nosotros. Que a veces nosotros le damos oportunidad o por nuestra imprudencia nos vienen las enfermedades. Pero aún en ello hay que ser agradecido a Dios. ¿Cómo agradecer a Dios por la enfermedad? ¿Por qué no? ¿Por qué no postrarnos ante Él y decirle, Dios, tú sabes lo que haces, permitiste esto, Señor, pero tú tienes tu plan? La Biblia nos dice que el apóstol Pablo le suplicó al Señor 3 veces para que le sanara de una enfermedad. Y el Señor le respondió y le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios sana como quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Dios es soberano. Hay algunas enfermedades que nos llevarán hasta la muerte. Y que no les suene eso sorpresa, hermano. Porque la mayoría de los predicadores hoy en día te hablan que tú debes ser sano y sano y sano y sano. Pero yo encuentro en la Biblia un tal Epafrodito que estuvo a punto de morir por causa de la palabra. Yo encuentro en la Biblia a un tal Timoteo que tenía una enfermedad en el estómago. Yo encuentro en la Biblia a un tal Pablo que estaba enfermo y posiblemente su enfermedad era la ceguera. Y otros hombres de la Biblia. Yo encuentro a una mujer, suegra de Pedro, que estaba con fiebre, el Señor lo levantó. Y otros casos. Debemos de aprender a dar gracias a Dios por las pruebas. Y no reclamarle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. Porque Él está permitiendo. Porque Él sabe que a través de esa enfermedad vamos a doblar la cabeza, porque a través de esa enfermedad vamos a ser sencillos, a través de esa enfermedad vamos a mantenernos sometidos bajo la poderosa mano de Dios. Dios sabe que esa enfermedad no es para muerte, sino para que Él muestre su gloria, para que Él muestre su misericordia, para que Él enseñe a tu familia y al resto de tus seres queridos que Él no te abandonará a pesar de la enfermedad. ¿En qué consiste la ingratitud, hermanos? Consiste la ingratitud en olvidarnos de los beneficios recibidos. Cuando nos olvidamos de los beneficios recibidos, hermanos amados, es porque la ingratitud ya está en nuestro corazón. Dice el Salmo 103, verso 2, alma mía, bendice al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos amados, tenemos que aprender a ser gratos con Dios, gratos con nuestros padres que nos engendraron, gratos con nuestros abuelos que nos vieron crecer y que muchas veces se hicieron de padre y madre. Yo he visto a niños que cuando eran pequeños llegaban donde la abuelita, el abuelito, para comer, para beber. Y a veces la abuelita, el abuelito, les daba con mucho amor, pero ya se han hecho grandes señoritas y jóvenes, señoras y señores, y ahora ya no se acuerdan de abuelita y de abuelito. Allá que lo coma el lobo. Ellos comen muy bien sus parrillas,
comen muy bien sus pollos, comen muy bien, todo de una manera grata según el gusto del paladar, pero la pobre ancianita tiene que comprar su Aginomen. Y otras veces solamente su caldito Maggi para darle sazón y sabor a su sopita. ¿Pero qué ha pasado con esos chicos? ¿Acaso no hacía la abuelita la guauita ahí con el dedo aplastándole ese tacachito para darle, para compartir? Pero ya se olvidaron. ¿Cuántos jóvenes en esa condición? Jóvenes que salen de casa de papá y se van con un plan para estudiar en la costa o en Tarapoto y se olvidan de sus padres. Y ellos están que piden, sin saber cómo dan esos padres y cómo sacan los recursos económicos para sostener a ese estudiante ahí. Y cuando terminan sus estudios, chao papá, hasta aquí ha sido todo. Ya no se acuerdan de papá, no se acuerdan. Ya no hay ese compromiso de saludar o de llamar o de enviar alguna encomienda. ¿Sabe, hermanos? Y no lo digo por jactancia, yo era estudiante del seminario y me iba los domingos también a predicar la palabra. ¿Sabe a qué hora llegaba a mi casa? 1 o 2 de la mañana. Arriesgando mi vida, me iba por Oasis de Villa El Salvador, muy lejos, para predicar la palabra, y ellos me daban una ofrenda de 20 soles, 30 soles. Y de lo que Dios me bendecía, siempre pensaba en mis padres, en enviarles una encomienda, siendo estudiante, ahí estudiando y con mi familia. Y era para mí un gozo. Y Dios me ha bendecido. Mamá, papá, no tengo cómo corresponderlos. Dios me ha bendecido con una casa cuando no lo tenía. Y la primera casa, que era una bendición de Dios, quizá no muy grande, pero bien arregladita, le dije, mamá, papá, esto va a ser para ustedes. No teníamos, y Dios me bendijo con algo más grande, porque Dios honra su palabra para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Pero si somos mezquinos, tacaños con nuestros padres, verá usted la pobreza, verá usted la miseria, verá usted la ruina. No le irá bien en lo que haga, en lo que emprenda. No lo digo por amenazar o porque quiero trabajarle el temor. Eso es lo que dice la Biblia, mi hermano. Dios honra a los que honran su palabra. La palabra del Señor nos dice que nuestra gratitud tenemos que mostrar a nuestros padres. Tenemos que mostrar nuestra gratitud a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros pastores. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a tu pastor y le dijiste, pastor, gracias por ese mensaje? Gracias, pastor, por este mensaje. Dios me ha hablado. Que Dios te bendiga. Seguiré orando por ti. Palabras sencillas, pero que son de mucha bendición para el pastor. Porque el pastor también es humano, que necesita una palabra, que necesita un aliento. Amados hermanos en Cristo, la ingratitud entonces se muestra cuando no agradecemos a Dios. Se muestra la ingratitud en no saber corresponder. El apóstol Pablo dice, en cuanto a mí, soy deudor. Él se consideraba deudor de predicar el evangelio, deudor de anunciar la palabra, deudor de servir a los demás. En cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio de Jesucristo. Hermanos, debemos de saber corresponder a Dios por la salud, por la vida, por los alimentos. Cuando Dios nos bendice, debemos de orar por los alimentos. ¿Sabe? Algunos hermanos rápidamente dicen, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, amén. Y otros cuando están en algún lugar público, se avergüenzan de orar. Así de cierto, se avergüenzan orar en un lugar público. Pero la palabra, hermanos, nos dice que tenemos que darle gracias a Dios por los alimentos, que por la oración y la palabra es santificado. Así está escrito en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la oración y la palabra es santificado. Hermano amado, quiero darle un consejo. Usted como creyente debe orar por los alimentos, pero al orar por los alimentos, el Señor va a santificar los alimentos. El Señor los va a purificar y ello va a ser una bendición para su cuerpo. En cierta ocasión, a un creyente quisieron hacerle la maldad, como dice, el mal de la gente, que existe la brujería y la hechicería, el curanderismo y el paganismo. Y le trajeron, sí, un potaje bien servido, y le dieron, pero estaba embrujado, estaba hechizado, y lo que hizo este creyente era orar al Señor, clamar al Señor, y algo en su corazón le decía que no coma, y lo rechazó, lo puso a un lado, comió una de sus mascotitas, un gatito, y mira lo que este gatito enfermó y murió. ¿Sabe, amado hermano? Hay gente con envidia. Si usted tiene, eso le interesa a la gente. Si no tiene, eso le interesa a la gente. Si usted tiene un hogar, un matrimonio, eso también causa envidia. ¿No lo tiene? De igual manera. ¿Tienes hijos? Envidia. ¿No tienes hijos? Hermanos amados, la envidia existe. Y quiero decirlo con mucho temor, temo de que aún creyentes en Cristo, que portan una Biblia y que dicen ser creyentes, puedan estar yendo a los hechiceros, puedan estar yendo a los brujos para hacer amarres, para hacer venganza, para hacer curanderismo, para hacer la famosa pusanga. Le voy a conquistar a este hombre, le voy a conquistar a esta mujer, pero no de una manera sana. Le voy a hechizar. No se ría, mi hermano, porque eso es verdad. ¿Puede que se dé en un evangélico? Sí, pero en los cristianos no se da eso. En los evangélicos sí se puede dar, pero en los cristianos no, porque son hijos de Dios. ¿Que quieren hacerle el daño a alguien? Van por ahí en un chamán, pagan unos 300, 400 o 500 soles y le hacen la maldad. Pero si ese creyente está orando, clamando a Dios, si ese creyente está en comunión con Dios, nada le llegará. Está protegido y cubierto con la sangre de Jesucristo. Hermanos amados, el Señor nos protegerá y nos defenderá. Intentos de maldades he tenido un montón, pero Dios me ha sabido guardar. Asaltos y pruebas he pasado, pero Dios me ha sabido guardar. Y si usted contara su testimonio, mi hermano, también. El Señor le ha librado y aún le sigue librando de cosas difíciles. Hermanos amados, debemos de ser gratos con el Señor. Debemos de ser gratos con todo lo que Dios nos ha concedido. Entonces, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos de dar gracias a Dios por los alimentos y no avergonzarnos. Que ese sea un buen momento para bendecir a Dios. Hermanos amados, no seamos como que en una casa hay diferentes credos o diferentes creencias. Que llega uno, hace su oración, llega otro y hace su oración, llega el siguiente y ora a su manera, y cada cual ora por su lado. No sé si unos son testigos, otros son adventistas, otros son presbiterianos, otros son católicos, no, pero en un hogar cristiano no puede darse eso. Es nuestra responsabilidad, los esposos, los padres, de presidir en la oración. Y la oración tiene que ser con reverencia.
No como en cierta ocasión una hermana estaba orando por los alimentos. Señor, te pido, Padre, que bendigas estos alimentos, y probando, y echando ahí el azúcar al café. Tiene que ser un momento reverente, porque se trata de dar gracias a Dios por los alimentos. Debemos ser gratos. Hay algunos así nomás, y otros que se acuestan. Hermano, estoy cansado, ya no puedo, y así nomás. Hay que dar gracias a Dios cuando nos levantamos, cuando caminamos, por el aire y por todo lo demás, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo. Continuaremos con este mensaje en una siguiente y próxima oportunidad, diciéndoles en el Señor que tenemos que ser agradecidos. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.